Pues gracias por Más bien. pues por aceptar la invitación, por estar aquí, también gracias a ustedes. Y pues Sofi, te dejo ahí para que nos converses. Bueno, muchas gracias. Otra vez, buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí conectada porque eh, conozco un poco del proceso y Ana me ha compartido desde que lo estaba ahí imaginando qué era lo que quería hacer y pues como que al fin llegó el día y ahorita les voy a explicar además por qué también personalmente es muy significativo. Eh, pero, pues bueno, primero saludarles. Sé que están allá como batallando con el internet por la afluencia turística. Eh, pero, pues bueno, acá les saludo desde San Luis Potosí. Yo soy Sofía Córdoba. Eh, Estudié junto con Ana la maestría en antropología visual en la Flaxo de Ecuador, ya hace un tiempo. Y pues bueno, ella siempre empuja a que las personas a su alrededor desplieguen como procesos creativos sensibles, ¿no? Entonces, siento que también desde ahí, además de que somos amigas y nos queremos mucho, también siento que su invitación ha sido como, pues un proceso como personal también para retomar algunas reflexiones que se fueron generando, ¿no? Durante la maestría. Entonces, pues bueno, agradezco mucho a Ana. Y ella fue también quien propuso que el tema se fuera centrando o se centrara en esto que ahora le hemos llamado la documentación de lo invisible, ¿no? Y lo pongo entre paréntesis, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo pongo entre paréntesis porque, bueno, pues hay una relación entre eso que visualizamos o entendemos como lo invisible y lo que es lo visible, ¿no? Y pues el apellido de esta sesión es justo como reflexiones sobre la invisibilidad y la producción de las imágenes en procesos de investigación. Le puse procesos de investigación porque considero que un proceso de elaboración, digamos, como, pues sí, de un documental o de algún proceso creativo, de producción de imágenes, pues generalmente lleva a un proceso de investigación, ¿no? O sea, no me refiero únicamente a la investigación desde el campo de las ciencias sociales, como en esta perspectiva más rigurosa, ¿no? Como en el sentido académico para producir algún texto académico, sino como esa investigación que hacemos para el proceso y el acto creativo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí se centra parte de la reflexión en una experiencia concreta con relación a la investigación que hice durante la maestría, pero pues bueno, la idea es que veamos cómo a partir de algunos ejemplos es que podemos tomar a la invisibilidad como un concepto tanto teórico y metodológico para mm, que nos permite pensar pues sí, como una serie de dinámicas y formas de experiencia o formas y experiencias de vida de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, primero, ay Diosito, ahí está. Em, pues quise como empezar con esta imagen, no sé si se alcanza a ver, se me hace que no. Sí. Están en la compu, ¿verdad? No, estamos en una pantalla viéndote. Ah, súper, Yo te perfecto. mando Muy foto de bien, cómo te ves. perfectísimo. Bueno, quise poner como esta imagen precisamente porque es muy significativa para la experiencia de investigación justo en Ecuador. Y este fue un momento de encuentro entre Ana y yo importante que sucedió en la Plaza República de Haití en el 2017. Este, la vida allá fue llevando un poco a abordar el tema de investigación. eh, pues sí, con mujeres haitianas que vivían en Ecuador. Y pues bueno, ha tenido como un lugar relevante el reconocimiento de justo que la historia de Haití pues era como, y sigue siendo, ¿no? No es una cosa que solamente diga yo a partir de la experiencia, pero cuando pensaba en Haití y cómo son los flujos migratorios en Ecuador, cuando iba escuchando otras compañeras que habían trabajado allá, yo me preguntaba, ¿y yo qué sé de Haití, no? O sea, ¿cuál ha sido
en donde hemos escuchado, incluso cuando aprendimos historia en la universidad, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, Haití, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de Haití? Y pues bueno, extrañamente ese proceso migratorio que tuvimos Ana y yo, que ha sido bastante privilegiado porque nos fuimos a estudiar a otro país en condiciones bastante amables, ¿no? Pues bueno, también me hizo poder enfrentarme como a esta pregunta, ¿no? Y la manera en la que fue tomando forma en un proceso de investigación ha sido relevante porque justo el proceso de la independencia de Haití, de la colonia francesa, ¿no? Su independencia de Francia, pues ha representado un movimiento emancipatorio de la población negra en el continente. Por decir uno de los más importantes, porque ha sido como la revolución que le llaman de las personas esclavizadas en este continente, ¿no? Entonces, ese día, el 23 de mayo del 2017, estábamos Ana y yo en esa plaza, República de Haití, en Ecuador. La pongo porque también es como una especie de agradecimiento al acompañamiento que Ana generó en ese espacio. Y quería compartirles, porque creo que siempre es importante hacernos preguntas sobre aquello que pues sí, como para no dar por sentado nada, ¿no? Es que, bueno, me gustaría preguntarles si ustedes tienen algo de conocimiento sobre la historia de Haití, Lo básico. ¿no? Lo mínimo. Lo básico. Bien, sí, y justo, ¿no? No estamos como en obligación de conocerlo, eh, pero sí, también una de las intenciones de esta presentación es que quede la semillita, ¿no? O sea, yo no soy experta en la historia de Haití, por supuesto, y tampoco me voy a poner desde ese lugar nunca, ¿no? Pero sí creo que generar preguntas o formularnos preguntas sobre aquellas cosas que están ahí y que a lo mejor damos por sentado o que tampoco vemos o que han sido invisibilizadas en la historia o en la narrativa de la historia, pues podamos poner en el centro para poder verlas, ¿no? Y pues bueno, también este es un dato, ¿no? Que la Constitución Imperial de Haití en 1805 empieza el proceso de, pues sí, de movilización para la independencia en 1791, pero en 1805 es que se promulga la Constitución Imperial y en el artículo 12 dice, ningún blanco, cualquiera sea su nación, pondrá un pie en este territorio con el título de amo o de propietario, y de ahora en adelante aquí no podrá adquirir ninguna propiedad, ¿no? Y pues bueno, hay también ya como, o ha habido bastante como escrito sobre el proceso de la Revolución Haitiana, pero es importante también como se enuncia en un documento como la Constitución Imperial de Haití, un artículo como este, ¿no? Porque al final se erige desde una lógica de constitución, pues de Estado, ¿no? Y de nación, partiendo de la diferencia entre las personas negras y las personas blancas, ¿no? Ha habido excepciones o hubo excepciones con ese artículo, pero es algo importante porque lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, cómo es que esto también forma parte o es uno de los elementos que también han generado preguntas sobre lo que hemos visto, lo que no vemos, lo que puede ser visto, lo que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia y lo que es visible y cómo es que se hace visible, ¿no? Entonces, bueno, este es como solo un preámbulo. Y nos vamos a ir casi radicalmente a una proyección de unos fragmentos como mm, de un documental que escribió y grabó eh, en aquel entonces se nombró Mr. X, el señor X, junto con Tammy Lieberman. Lo hicieron en Berlín. Es un documental, bueno, se llama Naps, Memorias de un hombre invisible. Y la invitación es que veamos algunos fragmentos de esto y vayamos pensando cómo es que la invisibilidad, ya sea como eso, visibilidad y la invisibilidad, toman parte o forman parte en estos pedacitos de documental que vamos a ver, Sí, acá lo tengo. para después de ahí ir jalándolo.
Ah, súper. Para después de ahí ir jalándolo a, pues como a la reflexión ya más aterrizada en el proceso de investigación para la maestría, ¿no? Este, entonces, ¿lo puedes poner desde allá directo, Ana, mejor? Sí, vemos el primer cachito, ¿no? Eh, sí, es del 0 al 3:11 y del 20:50 a los últimos 10 minutitos. Sí. No sé cómo anden también, ¿no? O sea, bueno, una cosa así, está en inglés, tiene subtítulos en inglés. Em, Para que nos ayuden a quienes no podemos salir. sí, si podemos hacer ¿De qué personas como saben muy bien pausas, o inglés? sea, Muy bien, y otras que no tanto. ¿sí? Hay unas que sí saben súper bien. ¿Quieren que hagamos, o sea, quieren que vayamos haciendo algunas pausitas Puede ser, ¿no? para hacer la traducción? O bueno, si quieren lo ponemos y ustedes nos van diciendo, ¿sí? Sí, entonces Sofía, ahorita ponemos Espérame, voy a dejar de compartir. sí, ponemos del 0 al 3:11, ¿verdad? Sí, Sí, sí me escuchas, ¿no? porfis, Va. sí. Ay, no se escucha, ¿verdad? ¿Verdad? Deja de silenciar. Ah. My first time when I came to Germany, the most place I was in a haste to see was Checkpoint Charlie, Berlin Wall. I was asking the people where the Berlin Wall is, to see the real one, because we had a similar one in the state where I was staying in my country. There was a guy who traveled to Germany during the 80s, and when he returned back, he bought a compound just 5 compounds away from my compound. And in front of his compound, he built a wall with the height is less than 1 meter, and then he wrote the name Berlin Wall on it. ¿Quieren que le pongamos ahí? Even a lot of boys go there to see it. Bueno, ¿quién nos quiere hacer el favor de decirnos lo que decía? No, bueno, pues es una persona que va por primera vez a Alemania Ajá. y pues está explicando su primera impresión del muro de Berlín y él, como que no de ratos, como resumen, pues escribe ahí en el muro de Berlín como la traducción en inglés, y, bueno, traducirlo a español y ya muro de Berlín, el muro de Berlín. And the Berlin Wall, because they have this dream of coming to Germany. We call it in our local language naps. When I see I have naps of Berlin, which means that I have the intention. I have a very crazy intention to travel to Berlin. So they think that when you cross the world, you are inside Berlin already. You can see all those boys around the Berlin Wall. They used to go there and chat and have fun to say to each other, here is our territory. Nobody should come here and make offense on us because this is the border that's separate between us and you guys. So you have to remain calm, if not we hit you. A ver, hasta ahí. Dice que ellos como pues, como lo que tenían como su pueblo, tenían las intenciones o el sueño de viajar a Alemania, ¿no? Al muro de Berlín, porque veían a los muchachos ahí alrededor del muro y que decían que cuando pasabas de ese muro ya estabas en Berlín, pues, Ujú. y ¿cómo se llama? Y como que ahí ya no te podían hacer nada, ¿no? Como que ahí ellos eran los que mandaban, ¿no? De este lado del muro. Sí, ¿no? Luego te toca a ti, ¿verdad? Sí sabes muy bien inglés. Bueno, ay, qué bueno que pronto. Sí que no. Mr. X, it tells the story of how I take part in a film about myself. It starts
when a woman called Tammy come up to me one day while I'm in a park in Berlin and suggested we make a film together. When I tell her that it's too dangerous for me to be in front of the camera, we agree that I will shoot the film without ever being seen in it. But it tells me that we lose all copyrights and any recognitions as a filmmaker and film star. Take your time before you sign. With this condition, I say yes. A ver, I arrived in Berlin 3 luego. months ago. Sí, ahí está la primera partecita. Ah, bueno, ahí la primera nos detenemos. Sí, Va. solo para, como para recuperar a ver si estamos también como o sea, como partiendo de dónde es que están haciendo este documental, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera contarnos de la última partecita que vimos, que es justo cuando empieza a decir, esta película se trata de mí, el señor X, ¿no? Tengo. Ah, sí, bueno, ajá, pues, siento que le daba como pena el estar en la cámara, ¿no? Y prefirió filmar el bueno, como para que él estuviera grabando, algo así. Como que eso es lo de lo Bien. invisible, ¿no? Supongo. Bien. Ahí va. Sí, va por ahí. Esta película la hizo, a partir de un proceso de investigación Tammy Lieberman y lo que, más bien, encontró al señor X en un parque en Berlín y entonces fue que le invitó a hacer una película de manera conjunta y colaborativa. Eh, y él es una persona refugiada proveniente de África Occidental. Entonces, cuando Tammy le dice que quiere hacer una película con él le dice como, pues sí, pero para mí es peligroso que yo aparezca en la imagen porque es una persona que está ilegalizada y regularizada, ¿no? Por el sistema migratorio de Berlín, entonces está en un proceso de trámite de refugio. Y lo que él no quiere es aparecer frente a la cámara porque no quiere ser, pues, identificado, ¿no? O sea, él lo ve como algo peligroso. Entonces ella le dice, pues bueno, entonces podemos hacer esa película sin que salgas tú. Y él es el quien maneja todo el tiempo la cámara, escribe la película junto con ella y hay un pedacito donde vamos a ver qué están editando. Eh, pero bueno, él no aparece, ¿no? Y se puso Mr. X, el señor X, porque tampoco podía revelar su identidad por su situación, pues legal, ¿no? En que tenía en ese momento en Alemania. Y aquí hay algo así también como que es como que llama la atención, es justo que le dicen, bueno, entonces tú vas a tener que renunciar a tus derechos, ¿no? Por hacer esta película, aunque sea una película que trate sobre tu vida, que eso puede tener unas discusiones éticas posteriores, ¿no? Que seguramente ahí hubo un proceso, bueno, después lo escribe también un artículo, ¿no? Pero cuestionando justo si es una película realmente colaborativa, ¿no? Pero es su propia película. Pero le dan a firmar estos documentos y él firma como el señor X, ¿no? Tampoco pudo firmar como él mismo. Entonces ya de entrada hay pues una invisibilización, digamos, de quién es él, de su identidad, y ya a lo mejor no les digo más porque queremos hacer un ejercicio rápido con eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Y ahora sí, Ana, podemos poner, bueno, podemos cortarlo para no hacer los 10 minutos completos. ¿Cómo? Este, espérame, Cortarlo podemos poner, ¿cómo? Está en en el minuto 20 con 53 segundos. 20:53. Ahí. 20:50. Bueno, no cambia tanto. I want to ask you, Tammy, Yo no puedo,
Why would you not find a person who have a legal right to work with you? Was it difficult for you to find someone who is regular in Germany to make a film with without having to hire? You don't think this is what is interesting here? That this is something that we should show? It's okay. It's all cool. Does this bother you? Do you think this is wrong? No, I don't. I don't think it's so. I don't think it's my fault or your fault. Well, this is the law of Germany. Hence, you are in Germany, you must accept it. Yeah. Yeah. But what if the law is wrong? Well, you can still accept it and then protest it in another way around. Maybe at times you can see this law is not in my favor, but in favor of other persons. There are some people who have right. They are paying their taxes, and you are not. You are not contributing nothing. You cannot be equal with those who have done. But you want to pay taxes and contribute. Yeah, I want to. But there are some requirements that they need from me. And I don't still qualify to fulfill or satisfy all those requirements. I still have to accept the law. For the meantime, I need to wait. Listo. Hasta ahí, Ana, porfis. Ay, perdón, yo sí me silencié a mí misma. No, pero sí te escuchamos. ¿Sí? Ya. Bien, acá sí como un resumen, ¿no? Ya llevan un rato haciendo el documental, levantando imágenes, han ido a un parque, ¿no? Donde él habla sobre cómo es la venta de drogas en ese parque. Incluso él le dice, ¿no? Como a ella le dice, ¿por qué no vamos a filmar a personas que son también de África Occidental, que están en ese parque? Y entonces él le contesta en algún momento como dice, no, es que yo no puedo ir a hacer eso porque a mí después me van a venir a reclamar eh, para decir por qué tú permitiste que una mujer blanca se llevara nuestra imagen, ¿no? Cuando para la cultura de la que provienen aparece una imagen o en un video, implica entregar una parte de sí, algo así, ¿no? Entonces, después de ya llevar un rato grabando, se ve ahí que ya están editando, ¿no? Y entonces él le pregunta, oye, ¿por qué decidiste tú hacer una película con una persona que pues está en un estatus pues como ilegalizado, ¿no? O sea, pensemos, mejor decir ilegalizado porque es producto de un proceso, no una cosa o una condición inherente a las personas que se encuentran en una situación migratoria, como pues sí, que el sistema les ha generado esa situación de ilegalidad, ¿no? Entonces él le dice, por qué no filmas toda esta película con alguien que esté en una situación legal, ¿no? En este país, le dice, pues no sería difícil encontrar eso aquí en Alemania. Y entonces, y le dice él, con alguien que no tenga que esconderse, ¿no? Y entonces ella le dice que sí cree que está mal, o sea, que si ella piensa que eso que están haciendo mal. Entonces empiezan a tener una conversación sobre qué es lo que está mal, ¿no? O sea, él dice, pues en realidad la ley establece que yo no tengo en este momento derechos, ¿no? Y a mí eso me limita a aparecer en esta película, ¿no? O sea, no tengo ese reconocimiento, ese estatus que posibilita que yo tenga derechos. Entonces ella le pregunta, pero lo que tú quieres es, por ejemplo, pagar impuestos, ¿no? Entonces empiezan a hacer estos cuestionamientos sobre este régimen, ¿no? Migratorio. Y ella le pregunta, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué mejor, más bien, por- le hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tal si lo que está mal es la ley, ¿no? Entonces, bueno, tienen este diálogo entre ambas personas y, permítame tantito. Ah, sí. Entonces él le dice, sí, o sea, la ley, ya me acordé antes de que ella le cuestione si la ley es lo que está mal, él dice que la ley alemana solicita que él cumpla con una serie de criterios y de características para que pueda ser reconocido como una persona con derechos, ¿no? Y él dice, y yo hasta ahora en ese momento
no he cumplido con esas características, ¿no? Ojo, esto es así clave. Bueno, estos pedacitos ahí, es que me gusta mucho este documental, pero son muy importantes, ¿no? Y bueno, vamos a ver ya la última parte. Yo sí les recomiendo que en algún momento... Ay, pero más bien aquí sí me gustaría preguntarles. La última parte es ver el final. ¿Quieren ver el Entonces, final? ¿spoiler o no? Sí, 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 ya estamos. ¿Sí? Ya estamos ahí. Va. Entonces, puede ¿Cómo ser, me dices Ana, de dónde a dónde? es desde el... Espérame. Desde el 20... Espérame. 26, desde el 26:15, porfis. 26. Si quieren café, no. ¿Y lo has hecho? You guys are part of the working coffee? No, No? no. What do you feel? I don't feel myself like I can count myself as that I am part of them. It's been quite a long time now. I've been staying in Europe. A lot of my time I've wasted. If at all, I was in my country, I could have done something that at least I would be able to build up my future. But right now here, you just eat and sleep with your old skills, all your ideas. You have a dream or you got an intention to study something. You need somebody or you need tools like money or whatever. What is your dream? ¿Le Since puedes detener tantito, Ana, porfis? to think about Perdón. Ahí va. Ujú, te escuchamos. Perdón. Al inicio, él habla sobre lo que significa naps, ¿no? Y naps en la lengua de su sitio de origen es como esta fuerte intención de algo, como el deseo de algo, de poder hacer algo, de tener algo, ¿no? Entonces, ella le pregunta si se siente parte de la cultura occidental, porque además ya tiene un rato vivió en Milán anteriormente, donde estudió fotografía, el señor X. Y él le dice, pues no, en realidad yo no me siento parte de esta cultura, ¿no? Pero es que tampoco es que, pues yo lo único que he hecho es esperar, ¿no? O sea, yo aquí estoy esperando, sentado, comiendo, durmiendo, con todo eso que soy, pero sin poder hacer otra cosa con eso que soy, ¿no? Porque no ha logrado como tener el reconocimiento de ese estatus migratorio que le posibilite trabajar, y aparecer al final de cuentas, ¿no? Que le permitiría aparecer en un documental como este. Y bueno, ya ella la pregunta, ¿cuál es tu sueño? Y Ana, perdón, gracias. photography. Why photography? I love it personally. It keeps me reminding things that have passed. At times I used to ask my mom how your father looked like. I got a curiosity whether he's a tall man, whether he's a short man, or fat or slim body man. But immediately when I saw the picture of him, yeah, I recognized. I know how it was. Yeah. It teaches you history about the faces of the people, about how some people look like. Yeah. Ay, como que dejé de escuchar, no sé en qué van, perdón. When I first arrived in Italy, it was something new to my life. Now I left my country, although it's not my will to leave, but thank God I managed to get myself out of this situation. Then I prepare myself to face the new world. I like it. Either good or bad, I must like it. Like my grandma told me when she gave me the belt before I left. The belt which, except for the money that my mom gave me, was the only thing that I took with me to Europe. You need to tighten your waist. The belt will teach you to cope quickly with the situation. Don't be aggressive on the people. Don't be short-tempered.
and the inside and learn from the people. Respect is the only thing that catch you to remind you that you left Sí, it perdón, si podemos pararle tantito. back home. Perdón. Sí, ¿nos escuchas? Sí. Solo que me perdí como en qué parte iban, Que se iba en pero Jesús. allá, gracias. Y bueno, él habla sobre que estudió fotografía, ¿no? Y entonces ella le pregunta, ¿por qué fotografía? Y entonces él empieza a explicarle que, bueno, que es algo que le gusta personalmente, pero que también le ayuda a ver, dice algo así como, eh, ajá, que le ayuda como a reconocer cosas que han pasado, cómo es eso que existe, ¿no? O sea, si le pregunta, por ejemplo, él le preguntaba a su mamá, mamá, ¿cómo era mi papá? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿De qué estatura era? Y entonces con una fotografía él podía saber cómo era, ¿no? Y termina diciendo que la fotografía permite enseñar la historia, ¿no? Esto también es clave. Y y esta última partecita, ¿en qué minuto van? Perdón, solo para no... Ah, habla sobre un cinturón, ¿no? O sea que el cinturón es una de las pocas cosas que él se llevó en ese proceso de salida de su lugar de origen. Y dice que es un cinturón que le regaló, creo que su abuela o su mamá, no recuerdo. Em, y que es lo único que le ayuda a recordar el lugar de donde viene, ¿no? Y que es algo que también le dice su familia, o sea, que es el cinturón y el dinero que le dio su mamá, es de las únicas cosas que él pudo llevarse a Europa, ¿no? Entonces habla como de los consejos que le dio su mamá antes de irse y ahora sí, Yanak, porfis, que es la última partecita. Bueno. This is not your country. You don't have any right, any Eso voice. es Eso es fundamental. Le dice, este no es And tu país, I ay know Dios. Ese no va a ser tu good país, no people. tienes derechos, no tienes voz. I know my way around. But here, right now, I just see myself a fraction. There's a little part of this society which is not important. It Y will él come dice, solo while veo I una parte de before mí you come on. fragmentada. Me va a Before llevar un you start tiempo passing poder on. recuperar antes de que me pueda ver a mí mismo como una persona normal. Y en el 2018 el señor X le dieron una visa de trabajo por 2 años en Alemania y ahora trabaja, no sé si ahora, pero trabaja o en ese momento trabajaba, que haber sido pues como el 2020, yo creo 2019, como un educador cultural y traductor en Berlín. Y pues deja de ser el señor X para el momento en el que terminan de editar la película y ponen el nombre, ¿no? Ah, que se- Su nombre es Mohamed Lamin, ajá. Es de la región de Senegambia, no sé si es Senegal, y pues ella en los créditos tacha el señor X y pone su nombre, ¿no? Como, pues sí, como pues bueno, ahorita podríamos hablar de qué significa ese acto que pone en el documental, ¿no? Y pues bueno, ya, ahora sí, muchas gracias, Ana. sí. Ya, Entonces, ¿cómo? ya Ahí volvemos. va. Sí, déjame comparto acá pantalla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ay, Dios mío santo, déjenme porque yo estoy hecha bolas. Ah, ay, Dios. Aquí está. Este, con esto me gustaría como para ir como abriendo, creo, la discusión en torno a la invisibilidad, si podemos dialogar un poquito entre ustedes, si quieren allá primero y luego lo van compartiendo acá, o a ver si les puedo escuchar, en torno a esta primera pregunta, ¿no? ¿En dónde es posible ver o entender o visualizar, ¿no? Que la invisibilidad está en esta película.
Está en muchos lugares, ¿no? Pero podemos ir como aterrizándolo si quieren de manera conjunta. ¿En dónde es que ustedes eh, la encuentran? No hay respuestas correctas. Más bien, partamos de lo que suponemos o hemos visto, pensado a lo largo de nuestra vida, que es la invisibilidad o la visibilidad, ¿no? Y que no se ve. Pues ahí es su historia. Ajá, desde que él decide no mostrar su cara por temor a Ajá. Ujú. Desde que firma como Mr. X en lugar de su nombre, igual lo oculta. Ujú, ujú. Bien. O sea, desde que él no se muestra, decide no mostrarse, desde que firma como Mr. X, señor X en lugar de su nombre. ¿De qué otra manera lo vemos? Pues incluso desde el momento en que él no se siente él y no se ve como si fuera él, ¿no? Y él lo dice al final, Ujú. fragmentado, se siente solo un pedacito, no se reconoce y él considera que va a pasar mucho tiempo para volverse a sentirse un ser completo. Bien, Cuando también le preguntan gracias. si se siente integrado a la cultura occidental, ¿no? Le dice que no. Ujú, ujú. Bien. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ahí vemos, en dónde vemos la invisibilidad ahí? ¿Que lo nombra? O sea, porque es una conversación que tienen. Que Ujú, no tenga una identidad como sujeto. ujú. Perfecto. Bueno, para mí, bueno, yo creo, incluso aun cuando muestra su nombre, sigue siendo invisible. Y bueno, lo hablo desde mi experiencia. Estuve en Canadá y Estados Unidos. Afortunadamente Mm, tenía documentos con los cuales podía probar que tenía un estatus migratorio al corriente. Sin embargo, tenía como que identificarme. Y me molestaba el hecho de que por solamente mi apariencia, mi color y mi idioma, tenía que identificarme. Entonces yo creo que aún mm. antes siempre va a ser invisible, aun cuando tengo un documento. Bien, perfecto. Muchas gracias. Pues crear una nueva identidad, porque bueno, Mr. X sigue siendo otra cosa, ¿no? Es un acto también de, o sea, hablando ahorita de lo que comentas, ¿no? Que tú tuviste que, ajá, tener como los documentos y demás, ¿no? Hay personas que llegan allá y necesitan incluso con una visa de turista, si quieren trabajar allá porque es el objetivo, generar dinero y recursos y sostener la vida, se cambian el nombre y necesitan Ujú, crear nuevas redes no sociales. Entonces creo que también es desde ahí, de iniciar desde el cero y firmar como Mr. X, porque creo que Mr. X incluso es esa identidad, esa parte de identidad de la personalidad que es él ahí, en ese espacio, fuera de su territorio, ¿no? Bien. bien, bien, perfecto. También ahí ya se va como complejizando, ¿no? O sea, incluso podríamos preguntarnos si hay una invisibilidad total, por ejemplo, ¿no? O no, o qué, ¿no? O sea, si hay algo que es realmente, o incluso como en este sentido de lo que se ve o no se ve, ¿no? ¿Qué es lo que sí se ve y qué no se ve en este documental, ¿no? Creo que lo que no se ve, o sea, porque, bueno, en los fragmentos que vimos, no se ve, Ujú. lo que no se ve. En lo que pudimos ver del documental, no, yo no vi una agresión, una discriminación directa. Sí, o sea, se supone, o sea, ahí está, o sea, porque lo sabemos que ahí está, pero no está como no está filmado, no está, no está, no está Ujú, tal cual, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no está ujú, tal cual esa agresión. Ajá, no está explícito. ujú, No está explícito y no se ve, se nombra, pero no se ve a cierto grado y lo suponemos, ¿no? Al final también, no sé si también nosotros que tenemos una experiencia similar o conocemos eso, también empatizamos con lo que vemos. Y ujú. tenemos una lectura diferente, ajá, tenemos ya una lectura diferente de
entiendo lo que dice, entiendo incluso lo que no se ve y se entienden las sensaciones, pero creo que ya también depende de la experiencia de cada quien, de lo que se Bien, piensa. perfecto. Muchas gracias. También ahí Eh, vería, por ejemplo, cómo, o sea, hay otro nivel de visibilidad y de invisibilidad cuando está con personas que también son de África Occidental. ujú, O sea, que seguramente con respecto al vínculo que te está teniendo en ese momento con la mujer, con una mujer que no es de África Occidental, también, ¿no? Que Hay también lo como hayan cuestionado, así como por qué colaboras con un blanco, ¿no? sí, sí, que hay, no sé, también hay otro, o bueno, no sé si conflicto, pero ajá, hay como otro nivel también de visibilidad e invisibilidad. bien, perfecto. Ajá, adelante, adelante, adelante. No, perdón. Ajá, bueno, pues retomando lo que dice Ana, es justo eso, ¿no? Que él tuvo que buscar a alguien visible en esa sociedad para mostrarse. Y Bien, otro punto que estoy pensando es que a veces eres tan visible por tu color, por tu idioma, súper. por tu presencia, que eso precisamente a la sociedad le causa escozor y te tratan de invisibilizar. O sea, es como ambiguo. Como, Ajá, yo creo que también por eso el entre paréntesis, invisibilidad, o sea, bien, es visible, perfecto, te opaca. perfecto. Súper, muy bien. Creo que con esto, muchas gracias. Vamos a entrar ahora sí como a, a conceptualizar un poco, ¿no? Sobre la invisibilidad. Ganaron una estrella. ¿Cómo, cómo? Se ganaron una estrella. Sí. Ah, eh, porque creo que la verdad es que había pensado ver la peli después, pero creo que a lo que nos ayuda un montón es como ver justo como un ejemplo muy concreto que permite empezar a reflexionar la invisibilidad desde muchos lugares, ¿no? Y la idea es que ahorita vayamos como cerrándolo, no a una única manera de pensar la invisibilidad ni trabajarla desde un proceso de producción de imágenes, sino cómo puede tomar forma, como lo hace en este documental, en otros procesos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, les tenía también la pregunta a esto de si es posible documentar lo invisible. ¿Qué opinan? ¿Documentarlo cómo? Bueno, Pues, no importa, ajá, sí, no importa. ajá, documentarlo de alguna manera. Sí, Bien, Sí, sí, es porque sí. porque sí, es posible. ¿Quién piensa que no es posible? este, porque yo pienso que sí. Ah, o sea, porque no es literal, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, yo pienso en las emociones o el que una imagen me remonte a una sensación o bueno, me haga sentir algo. Creo que eso es lo que se documenta también. Eso de la imagen es lo que me provoca es lo invisible también, ¿no? Con los Mm, colores, con los sonidos, y que a veces incluso cuando estamos en la cámara, ¿no? Cuando estamos en la cámara y estamos grabando en ese momento, nosotros sabemos que estamos grabando, pero en el momento de editarlo, hacemos como la magia de la edición para, ujú, para hacer que el espectador también sienta ciertas cosas, ¿no? No sé, creo que bien, va por ahí también el tema de documentar lo invisible, porque bien. son emociones, por ejemplo, ajá, sensaciones, sentimientos, y Ujú, como la intención, como una intención. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las danzas, o sea, me acuerdo mucho como de Gabino en eso, en lo que él quiere filmar. Y es como ese conflicto también que discutíamos la semana pasada, ¿no? De cómo filmar aquello que, que no se, ajá, que no se ve y que ahí está, que esa esencia, que esa tradición, que la tradición se filme, no como un espectáculo o un momento aislado, sino una tradición de años. ujú, Eso. ¿Tú qué piensas, bien, Gaby, no? Ahorita que estamos gracias. hablando de ti. Ay, perdón. No, no, o sea, justo creo que es importante también Pasadito.
Ahorita tú que estás por este medio, pero pues también que nos cuentes. De pronto. ¿Es posible documentar lo invisible? ¿Qué piensas sobre ello, Gabino? A ver si nos escuchas. Pero nosotros te estamos viendo que estás por ahí conectado. Y si no puedes responder ahorita, pues en un ratito. Pero también la idea es que nos Mm, escuches. Y perfecto, Fernando acaba de entrar. súper. Hola, Fernando. Bien, esta es como una pregunta provocadora, ¿no? O sea, así como para provocar la conversación. Ya llevamos varias preguntas, ¿no? Y esta es justo si es posible documentar lo invisible. Incluso si centráramos la conceptualización de lo invisible con relación a aquello que puede ser visto a partir de lo que mencionó, no me acuerdo quién mencionó algo sobre la hipervisibilización, podríamos decir que no necesariamente es así, ¿no? O sea, no solo lo invisible es aquello que no se ve. Entonces, bueno, vamos a irnos ahí como... Ya, bueno, ya. Ah, bueno, esta es una pregunta para el final, para que no se nos olvide, ¿no? ¿Qué papel juega la producción audiovisual en ese proceso de documentación de lo invisible? Entonces, pues bueno, la intención es que podamos, como en este pedacito que nos queda de tiempo, reflexionar sobre la potencia que pueden tener los procesos de producción de imágenes para dar cuenta de la invisibilidad como un fenómeno social, político e histórico que afecta de manera concreta y diferenciada la vida de las personas, ¿no? Entonces, es pensar que la invisibilidad nos permite, es una posible entrada teórica, pero también metodológica si la vemos como una herramienta que podamos aplicar en ese proceso creativo, producción de imágenes, ya sea fotográficas o imágenes en movimiento como video, incluso del sonido, ¿no? Que creo que también lo han ido ahí medio explorando. Em, Como punto de partida, como algunos abordajes conceptuales, cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, perdón, de la maestría, fue por ahí del 2018. ¿2018? Sí. Em, y ahora que estuve como investigando para esta sesión, me encontré con esta autora que se llama Mathilde Arribé, es francesa, me parece. Eh, que habla como de algo que empieza como a nombrarse como los estudios de la invisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, en principio, como pues sí, retomar pues lo que ha planteado Rosana Reguillo ya hace algunos años sobre la invisibilidad como una herramienta de conocimiento, ¿no? Entonces partamos de eso, no como un hecho en sí mismo, sino como una herramienta para conocer, que nos permite conocer algo, ¿no? Y esta Matilde Arribé hace como, bueno, sí, ella va haciendo como un recorte, ¿no? O sea, decimos, si hablamos de invisibilidad, pues ha sido abordada desde muchas perspectivas, de distintas disciplinas, ¿no? Pero si nos vamos entrando en el tema de la invisibilidad social, que es algo muy cercano, creo como un punto de partida importante para pues sí, como a lo mejor estas entradas a estos procesos de investigación, porque podríamos hablar de la invisibilidad social, política, legal a la que se enfrentaba el señor X, ¿no? En aquel entonces. Pues ha sido abordado desde la sociología, la antropología, la ciencia política, la filosofía y la historia, ¿no? Y ella dice, ¿no? En el 2020, que seguro ya ha sido mucho más trabajado, ¿no? Pero ella dice, pero poco se ha abordado desde las propias personas que atraviesan un proceso de invisibilización o que han sido invisibilizadas y desde el prisma de las mediaciones visuales, ¿no? Entonces empieza a hablar como esto que se llama los campos de estudios de la invisibilidad y dice, no solamente es enriquecerlo en términos conceptuales, sino también pensemos en esta agencia dual de las imágenes, ¿no? Y con la agencia dual de las imágenes se refiere, ay, no, espérenme, déjenme ver si lo tengo acá, no. Con la agencia dual de las imágenes se refiere precisamente a esto, ¿no? A la relación entre la invisibilización y la hipervisibilización, ¿no? ¿Cómo es que, espérame tantito, le voy a adelantar, me voy a atrasar más bien? Ah, sí, aquí está, perdón, perdón. Ahí, regreso. Si hablamos de invisibilidad con relación a las imágenes, estamos hablando de una dualidad, ¿no? De aquello que puede ser,
que puede ayudar a ser visto, pero que también se puede hablar de un proceso de ocultamiento, de aquello que puede pasar por lo reconocible, pero también por lo que no es reconocible, ¿no? O sea, no es un efecto totalizante de lo que se ve, sino que tiene múltiples, eh, pues como reflejos, ¿no? O sea, desde aquello que oculta hasta aquello que muestra, ¿no? Cuando hablamos de la invisibilidad. Y bueno, y partiendo de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estamos como es importante poner como en nuestro campo, ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita es que sí hablamos de una cuestión de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Naps, como parte, o podríamos ver cómo atraviesa el reconocimiento legal, por ejemplo, ¿no? Como ciudadano, ciudadana sujeta de derechos, que en ese momento él no lo tenía, ¿no? Y eso ya tiene un impacto directo en la forma o en si él puede ser visto o no visto, ¿no? Que es algo que está aquí abajo, ¿no? Que es lo que vemos y lo que no vemos. Ese reconocimiento político y legal, incluso social, ¿no? Tiene un impacto directo en cómo puede ser el visto o no puede ser visto en ciertos lugares a partir de ciertas representaciones. Como estamos hablando de imagen también, es importante hablar como el campo, pues eso, de la representación, ¿no? ¿Quién representa a quién? ¿Qué es lo que se está representando, ¿no? O sea, en este caso, Mr. X o el señor X se representa a sí mismo de cierta manera, ¿no? Que ya está atravesado justo por esta experiencia de invisibilización como un fenómeno social, como un fenómeno político, que tiene un impacto directo en quién toma la cámara, quién aparece frente a la cámara, quién está narrando esa historia, cómo la narra y también qué es lo que esas personas miran cuando, o qué es lo que nosotros vemos cuando observamos este documental, ¿no? Y pues bueno, hablamos también de la imagen, ya sea la ausencia o la presencia de una imagen, ¿no? Cómo dentro de la imagen puede haber también ausencia de algo, ¿no? La invisibilización de ciertas cosas, que en este caso es el cuerpo, ¿no? La corporalidad también tiene una dimensión importante. Entonces, bueno, no olvidemos como estos cuatro apuntes, ¿no? Y esta misma autora habla de la invisibilidad social como algo que no es una atribución, una condición ontológica, o sea, no es como algo que tenga que ver con cómo es algo, ¿no? Como con esa cosa del ser, de cómo es, sino, bueno, tampoco es un atributo esencial, o sea, que se diga, yo soy invisible. O sea, no, cuando hablamos de invisibilidad, estamos hablando de una situación social construida. Y esta situación social construida obedece a procesos históricos, a procesos políticos situados en tiempo y espacio de manera muy concreta y muy particular, ¿no? Vayamos pensando también cómo esta idea de invisibilidad y esta invisibilidad como un fenómeno y como un proceso, lo podemos ver no solamente con una cuestión migratoria, que eso es una de las cosas que creo que podemos aterrizar a partir de revisar rápidamente la experiencia a partir de la tesis de la maestría, ¿no? Y pues bueno, pensemos también que esa invisibilidad social es un proceso dinámico, o sea, no es que inicie y termine y ya está, ¿no? Tampoco es un proceso individual, nada más, ¿no? Afecta colectividades, afecta comunidades, afecta pueblos enteros, ¿no? Y que se ven tanto en un nivel como micro, ¿no? Hasta un nivel macro, en cómo son esos relatos de la historia, ¿no? Por ejemplo, iniciamos con la pregunta de qué es lo que sabemos de la historia de Haití, ¿no? Porque esa historia de Haití no está en nuestro registro de lo que aprendimos de la historia universal, ¿no? Porque la historia universal, ¿qué es lo que hace? Invisibilizar otras narrativas históricas, pero también otras historias de otros pueblos que han estado pues sí, como bajo la opresión de ciertos regímenes, ¿no? Y pues bueno, también esta invisibilidad social es respaldada por instituciones. En este caso, por todo un andamiaje institucional, normativo, político que tiene que ver con el reconocimiento del estatus migratorio, ¿no? Con el reconocimiento de una condición de legalidad, ¿no? Y también es respaldado por los medios, por los discursos y por las imágenes, ¿no? Con relación al tema de migración, también se ha hablado un montón sobre cómo las imágenes sobre las personas migrantes, ¿no? Como recordemos a lo mejor o pensemos cómo han sido representadas las personas migrantes
a partir de los medios de comunicación, a partir de los documentales, ¿no? Que hasta generan una imagen particular sobre las personas migrantes y que hacen como un efecto pues estereotipado, ¿no? Y también que eso genera pues a su vez no solo discriminación, sino una comprensión limitada de la realidad, ¿no? Em, y bueno, esas imágenes circulan, pero pues tampoco sabemos dónde fueron tomadas, quién las tomó, en qué contexto, qué dejó fuera de esa imagen, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas imágenes circulan y se proyectan en determinados lugares? Que ahorita vamos a verlo con relación a la entrada, cómo pensar la fotografía. Y estas imágenes pueden revelarse, pueden revertirse, pueden redirigirse y pueden interrumpirse, ¿no? Pues esta invisibilidad social tiene una relación también con la producción de imágenes. Y estas imágenes que se generan, eso, o sea, pueden mostrarse, pueden no mostrarse, pueden ocultarse, pueden guardarse, pueden renarrarse, ¿no? Pueden colocarse en otros circuitos, colocarse en otros lugares, y lo que genera, pues son también, pues un efecto, no sé si un efecto, ¿no? Pero un sentido distinto a lo mejor a lo que estaba aconteciendo durante el evento fotográfico, supongamos, ¿no? Que estamos hablando de eso. Pero también esta invisibilidad social que tiene una relación con las imágenes, pues tiene pues la potencia, y que creo que es una también de las cosas importantes, de poder, pues sí, construir contranarrativas, ¿no? Sobre la invisibilización a partir de procesos deliberados, creo, con ciertas posiciones políticas sobre la visibilidad, la invisibilidad y la imagen. Y pues bueno, aquí hay como dos, tres cositas, ¿no? Que creo que conectan con lo que había mencionado hace rato. Em, bueno, por una parte es que si bien o sea, ella dice, ¿no? Si bien la invisibilización social puede ser una negación rotunda de la representación cuando se le impide por completo la autoimagen, quizá parecido a como lo vimos en el documental, la invisibilidad social también puede ser una forma de tergiversación y control visual que se logra en y a través de las imágenes mediante diversas estrategias, ¿no? O sea, no solo se habla de la aparición total o no, o del estar o no cierto elemento o algo en una imagen, sino cómo también esa invisibilización social nos puede hablar de un efecto. Ella habla de la fotografía ya. Se me olvidó. Ella habla de la fotografía de lo inmostrable, pero si quieren ahorita lo revisamos como rapidísimo. Me da un poco de cosa el tiempo, pero más bien quisiera preguntarles si hasta dónde vamos les hace sentido y hay cosas que les empiezan a checar como en sus procesos también reflexivos sobre qué es lo que quieren hacer en sus proyectos, ¿no? Si no, para revirarle, no sé por dónde, pero para algún sitio. Quieren también los compañeros que están aquí, Fer y Gaby, ¿no? Si quieren participar, adelante, ¿eh? Sí, gracias. Yo estoy como un poco descontextualizado porque ya entré tarde, una disculpa. Ya. Pero lo pienso, ahorita con lo poco que he escuchado, eh, como yo lo aterrizo como de qué postura tomar frente a lo que acontece, lo que hay y qué de eso, qué postura voy a tomar sobre qué retratar, que al final va a ser lo que se va a visibilizar, ¿no? Y no lo sé, yo lo veo más así, como, bueno, ahorita lo veo así como una postura que, como una herramienta para tomar postura ante lo que acontece y lo que sucede. Súper. También lo es, ¿no? O sea, creo que también parte acá de la intención es como, pues no devolver una forma como unívoca, ¿no? O una sola manera de acercarse a la noción, al concepto de la invisibilidad, sino qué es lo que puede llegar a ofrecer en términos reflexivos, críticos, incluso éticos, ¿no? En los procesos de producción audiovisual, producción de imágenes. Porque al final, pues claro, tiene que ver con la representación, ¿no? O sea, tiene que ver, y con la experiencia, por supuesto, que ahorita es lo que vamos como a ir llevando hacia allá, ¿no? O sea, decidimos qué mostrar y desde dónde es que lo mostramos, ¿no? O sea,
Ana Lucía fue nuestra directora de tesis, que tuvieron una sesión con ella anteriormente, ¿no? Y ella me acuerdo que mencionaba mucho, como es que es importante pensar qué es lo que se da a ver, qué es lo que no. ¿No? O sea, qué se da a ver y qué no se da a ver. ¿Y por qué? Porque pues no es, o sea, aquí ya digo, hay como mucha discusión ya, digamos, como bastante trabajada sobre si el documental es como esa copia de lo real, ¿no? O sea, así como la fotocopia tal cual de lo real o qué es, ¿no? Pero sí hay como una cuestión donde la invisibilidad nos puede colocarnos esa pregunta enfrente, como de qué es lo que decido mostrar y por qué decido mostrar eso, ¿no? Que a lo mejor puede quedar, no sé si, como un ejemplo, el proceso de decisión sobre el trabajo al que todavía no llego para Yo compartirles. diría que también es como un proceso de construcción con el otro. O sea, Ajá. como, sí, como una construcción social, como dices, ¿no? La invisibilidad que se construye socialmente también, ¿no? Es como una construcción ética con quien estás haciendo la historia, ¿no? Ujú, justo. Sea, cómo conocer también cómo la condición o la subjetividad del otro eh, se construye en esa invisibilidad, ¿no? A diferencia Ujú, y que eres otra subjetividad también. sí, gracias. Te dejo. Y eh, bueno, y aquí hay algo importante que nos abre el camino a la hipervisibilización y a la sobreexposición, ¿no? Que es justo que la invisibilización, pensemos en la invisibilización como un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno histórico, ¿no? Y que también es un proceso, y es un proceso no cambiante, ¿no? Como, es dinámico, como ya lo habíamos visto. Pero dice, no es necesariamente opuesto a la visibilidad porque si no, entonces serían cosas como agotadas, supongamos, ¿no? Como decir, en los libros de historia nunca has hablado sobre la historia haitiana y entonces ya, ahora en los libros de texto de historia universal, y universal entre comillas, de la nueva escuela mexicana ya vamos a hablar de la historia haitiana. Pues no se trata de eso, ¿no? O sea, no es así, o sea, no es como el poner una imagen donde no ha habido una imagen. O no es solo eso, ¿no? Acá dice, ¿no? Puede ser visible y puede objetivarse. La exposición y la sobreexposición, ¿no? Entonces, retoma como algo que menciona Didi Uberman. Dice, los pueblos expuestos a la repetición estereotipada de imágenes también están expuestos a la desaparición. Entonces, no se trata solamente de exponer, de dar a ver, de hacer visible, sino cómo en esta naturaleza contradictoria de la invisibilidad también, al ser algo sobreexpuesto, puede estar expuesto a la desaparición. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que es totalizante de algo, ¿no? Que solo es esa narrativa, solo es eso lo que se muestra, solo es esa versión que se decidió colocar, es esa excesiva forma de mostrar, ¿no? Cuando en realidad hay un montón de cosas que no estamos viendo, ¿no? Y ya casi, bueno, y se habla también de la hipervisibilización, pone algunos ejemplos, ¿no? Como el cuerpo de las mujeres, los cuerpos negros, los cuerpos racializados, que con esa hipervisibilización y esa sobreexposición se victimiza y se criminaliza, ¿no? Hay un sesgo colonial, o sea, acá también estamos hablando o más bien es pensar cómo la invisibilidad está atravesada, ¿no? Con la mirada precisamente, y tiene un sesgo colonial, racista, clasista, sexista, ¿no? Como con todos estos em, sistemas también de opresión, porque al final, en tanto fenómeno social y político, histórico y cultural, de por medio están relaciones de poder y pues hablan también, esto es como la super abordajes como conceptuales a la invisibilidad, ¿no? Se habla también de políticas de invisibilización, ¿no? Que también es como un terreno que se ha ido explorando para poder hablar de estas relaciones entre como estos fenómenos que derivan no solo en, en invisibilizar algo, ¿no? Sino en generar relaciones que parten de la simetría de poder, pero las perpetúan. Y también se habla del derecho a aparecer,
Y esto es súper interesante, ¿no? O sea, si visualizamos el derecho a aparecer con relación al documental que vimos de Naps, ¿no? Pero podríamos pensar que el derecho a aparecer en principio está relacionado con un reconocimiento de una situación legal de estancia en el país que es derivado justo pues de un sistema que ha generado diferencias, ¿no? Que ha generado discriminación, que ha generado desigualdad, ¿no? Como entonces, otra entrada para pensar la invisibilidad también, o para hablar sobre ella, es el derecho a aparecer. Ahora, em, rápidamente, así como en unos 10 minutitos, ¿no? Como contarles cómo fue también este proceso de investigación y cómo se fue llegando como el tema de la invisibilidad. Y pues bueno, era una maestría en antropología visual. ¿Hasta aquí vamos bien? Perdón. ¿Algún comentario, duda? ¿Sí? Ok, chido. Esta ya es como una forma, digamos, aplicada, ¿no? O sea, bueno, que en realidad aplicada es que se fue construyendo sobre la marcha, en el proceso de investigación, pero es una manera a lo mejor en la que el abordaje, la invisibilidad como una herramienta de conocimiento, pero también como este lugar para pensar la producción o este lugar desde el que pensar la producción de imágenes nos ayuda a conocer estos fenómenos de invisibilización social, política, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nace esto? Y a lo mejor va a ser, hay alguien mencionó este algo, a ver si ahorita conecto, ¿no? Pero pensemos que había tres claridades en esa elección del tema de investigación, que es yo quería trabajar un tema de migración principalmente con mujeres, era una maestría en antropología visual y hubo una cuestión en Quito, ahí no sé si todavía exista, un espacio que era un centro de detención de personas migrantes irregularizadas, que era detención ilegal, ¿no? Porque pues al final no podían detenerlas y tenerlas encerradas, que se llama Hotel Carrión, ¿no? Entonces yo quería trabajar en el Hotel Carrión y empecé a hacer como la gestión. Entonces, en la segunda visita, me dicen, ¿no? Como, pues, no se puede tomar, digo, es antropología visual, y me dicen, pues, no puedes hacer ni fotos ni video, ¿no? Entonces ahí dije, y yo, es antropología visual. Y claro que estaba como en esta onda de, es que hay que hacer algo, tengo que tomar fotos, tengo que hacer un documental, ¿no? Como cuando pensaba la antropología visual solo desde ese lugar. Y creo que eso me fue llevando justo a pensar cómo es que la prohibición del uso de la cámara fotográfica al interior, dadas las disposiciones normativas, híjole, ya vino mi gato, perdón. A ver, Luisito, que no me dejas leer, chico. Fue lo que llevó a generar la pregunta sobre lo que la fotografía puede dar cuenta en términos de invisibilidad ligada al fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, de ahí hay como dos lugares o dos aproximaciones teóricas como que ayudaron mucho, ¿no? Que era justo como, porque no, yo no hice documental, hice trabajo con fotografía. Entonces, como yo decía, ¿de dónde pienso la fotografía, no? O sea, voy a hacer análisis de imágenes o como que sí se ve, que no se ve, ¿no? Entonces me encontré con Ariela Azulay. Ella se hace Em, híjole, es una mujer súper crítica, ¿no? Es judía, es de Israel y ha dedicado mucho tiempo en investigar a partir de las imágenes y del archivo su relación con la política, pero también con la representación de la violencia, pero cómo es que a través de la imagen se puede justo y de la fotografía se puede justo como pensar la historia potencial, ¿no? O sea, ella dice eso que no sucedió, pero que tampoco fue contado y que podría suceder a partir de las fotografías, ¿no? Entonces ella dice, la fotografía es un evento de relaciones. Podríamos llevarlo también al campo de la producción de video, de imagen en movimiento, audiovisual, pero creo que tendría que tener quizá algunos como ajustes, ¿no? Pero pensemos que la fotografía es un evento de relaciones, ¿no? O sea, ella dice, la fotografía no es solo la imagen o el objeto fotográfico, ¿no? Sino que la fotografía es el producto de un encuentro de un montón de protagonistas
que van desde la persona que fotografía, las personas que son fotografiadas, la cámara y las personas espectadoras, ¿no? Entonces, y dice, y no es un evento que termine con el objeto revelado, impreso en la computadora, sino que esa imagen, esa fotografía, ahí se pasmaron. ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Pero, Sí, te escuchamos, pero Acá yo sí te escucho. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. sí, Ah, entonces no soy yo. ¿Verdad? yo creo que es el internet aquí. Sí. Ya. Sí, te escuchamos aquí. Sino que la fotografía en tanto objeto que ya viene de un evento de relaciones entre las personas, o sea, pensemos qué ocurre cuando tomamos una foto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llegamos a un lugar y ponemos la cámara, aún sin tomar fotografías, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ponemos la cámara frente al rostro de alguien? ¿Qué ocurre cuando vamos en la calle y traemos solo colgado la cámara, ¿no? ¿Qué ocurre cuando elegimos qué fotografía tomar? ¿Quién la está viendo, ¿no? ¿Quién queda fuera? ¿Quién queda dentro de la imagen? Y ella dice, la fotografía, el evento fotográfico no termina con la imagen, ¿no? No termina al tener el objeto de la fotografía, sino que a su vez genera otra serie de eventos y de relaciones. Y eso depende de dónde es que esta fotografía se coloque. Si se va a un archivo, qué hacen con esas fotografías de archivo, si alguien va y la recupera y la resignifica, si se proyecta o se pone en una exposición en el espacio público, si se utiliza para los libros de texto, pero cambia el texto que le ponen abajo, ¿no? O sea, la fotografía en tanto objeto también va a seguir produciendo otros eventos y relaciones, ¿no? Entonces, pues no habla de una cosa terminada, ¿no? O sea, da para pensar justo en las relaciones, en el evento fotográfico, en lo que queda dentro, lo que queda afuera, pero también lo que producen estas imágenes. Es como yo las pienso como cosas vivas, ¿no? Eventos vivos todo el tiempo. Y por otra parte, yo retomé un autor que trabajaba diáspora africana, que se llama Donald, me faltó la D, perdón, Martin Carter, y él dice, la invisibilidad es un fenómeno, ¿no? Se despliega a través de prácticas en la vida cotidiana que emplean el uso de poder. Sus efectos pueden llegar a producir borraduras de quienes la presencia y visualización no quieren ser reconocida y es de naturaleza contradictoria, que es lo que mencionaban hace ratito, ¿no? O sea, no solamente es lo que se ve, sino es lo que se ve muchas veces, ¿no? O lo que se super ve un montón de veces, o cómo es que algo puede dejar de verse al ser mostrado otra cosa muchas veces, ¿no? Entonces, lo que fui haciendo, traigo solo como este ejemplito, ¿no? Como que el trabajo de campo lo realicé con pues sí, como parte de la comunidad haitiana que vivía en Ecuador. Vive en Ecuador. Ecuador es un espacio, es un país de flujos migratorios muy heterogéneos, ¿no? Y pues bueno, yo me centré como pues en el conocer la experiencia de las mujeres haitianas que viven en Ecuador, independientemente de su estatus migratorio, ¿no? De cuál era su situación legal en el país, ¿no? Entonces hice trabajo de campo con 4 mujeres, ¿no? Y voy a contarles solo un poquito de este caso en particular y por qué está esa fotografía, ¿no? Em, la pregunta como, más bien como metodológicamente, perdón, me faltó explicar algo, perdón. Ariela Azulay habla hace como como en pensar la fotografía, habla pero no les va a ir yo sobre, mm, sobre las fotos como, no como esta cosa acabada, sino pensándolo en como un objeto que a su vez produce otras cosas cuando ya se tiene la fotografía en la mano. Y bueno, ella trabajó mucho tiempo con archivo y trabajó con un archivo que justo era fotografía del pueblo palestino. Y entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja, que era quien tenía ese archivo, le dice, pues sí puedes ver las fotos, pero pues no las puedes ni reproducir, ni sacar, ni utilizar, ¿no? A menos
que el comité apruebe la información que va a acompañar esas fotos, no sé, el texto que va abajo de la imagen, por ejemplo, o dentro de qué narrativa va a estar inserta esa fotografía. Y entonces dice, pues no, en realidad ustedes están generando un control de archivo que deriva en un control histórico, ¿no? De una narrativa histórica y del borramiento de ciertas narrativas. Entonces, a partir de ahí, empieza a pensar en la fotografía o en las fotografías y dice, la fotografía hay fotografías que son, que no son mostrables, ¿no? Hay fotografías que son imposibles. O hay fotografías que sí son mostrables y que sí podemos ver, ¿no? O sea, y eso nos habla justo de las relaciones que hay alrededor de la fotografía. Entonces, en ese proceso de trabajo de campo, lo que estaba como metodológicamente, que en realidad no es que yo haya dicho, ay, mi metodología va a ser esta, sino que me pareció súper interesante lo que decía Ariela Zulay, ¿no? Decía, o sea, ¿cómo? Entonces llegó Ana Lucía y pone la pregunta y me dice, Sofía, si vas a hablar de invisibilidad, ay, no, eso es muy poderoso, si vas a hablar de invisibilidad, ¿por qué no te preguntas cómo es que sí pueden hacer o no pueden hacer una fotografía durante tu trabajo de campo? Y ya, eso fue así como, digamos, como la resolución, pues como más consciente, creo, como de esa metodología, ¿no? Entonces, obviamente estaba de por medio como la pregunta siempre si yo podía fotografiar. Entonces, en términos metodológicos, pues más bien lo que yo iba era, pues yo me agarré de Tim Ingold, que es un antropólogo, ¿no? Que él habla del trabajo etnográfico como una correspondencia. O sea, él dice, o sea, hay una correspondencia en el intercambio de sentidos, en el intercambio de relaciones, en el reconocimiento de las otras personas, ¿no? O sea, el trabajo de campo no es una cosa dada, la etnografía no es una cosa dada, ¿no? Más bien pensemos que hay un intercambio y hay una correspondencia entre las personas, ¿no? Entonces, pues yo no llevaba así como, yo, o sea, dije, ay, no, entrevistas a profundidad, pues no, o sea, la verdad es que tampoco era algo que yo quisiera hacer en mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, pues prácticamente fue como, pues yo iba a todos lados, ¿no? Y estaba, entonces íbamos, me acerqué a través de la iglesia en principio, pero conocí a una de las mujeres haitianas en la calle. Ella trabajaba lavando coches y recuerdo que quería leerles como una parte pero del textito, pero yo creo que ya no vamos a alcanzar, ¿no? Pero, o sea, a ver, como durante el trabajo de campo, pues obviamente yo sí hablaba como de la fotografía y les dije, pues estoy haciendo una tesis, todo eso, ¿no? O sea, eh, como la invitación a colaborar, sí, no, no quiero y cuáles son las restricciones, ¿no? Entonces hubo quienes dijeron, yo no quiero aparecer nunca en tus fotos, ¿no? Y eso ya de entrada era algo que decía, obviamente lo voy a respetar siempre, ¿no? Pero entonces, más allá de decir, pero ¿por qué? Y querer convencer, más bien la pregunta justo era eso. ¿Cómo es que el no querer aparecer en una imagen podía hablar justo de la invisibilidad como un fenómeno político, social, histórico y cultural, ¿no? Particularmente en la experiencia de las mujeres haitianas de esas mujeres haitianas que vivían en Ecuador, ¿no? Entonces, esta foto, no sé si la están viendo, es de una de ellas que em, la conocí a ella lavando carros, ¿no? O sea, ya de entrada había como una reflexión importante sobre dónde es que vemos a las mujeres haitianas en la ciudad, ¿no? O sea, eh, porque también hay una dimensión de donde podríamos entender como la relación público-privado, la ocupación del espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ella trabajaba lavando vehículos y pues bueno, no es la única foto, hay como todo o sea, como el trabajo de tesis está como, pues, un poco pues su historia, pero también, ¿sí lo siguen viendo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Su historia, pero también cómo es que pudieron hacerse fotografías con ella y por qué, y cuáles sí, cuáles no y por qué, ¿no? Pero esta justo es como a partir de un día, o sea, ella trabajaba lavando los carros, ¿no? Y eran muy pocas las mujeres haitianas que en aquel entonces trabajaban lavando vehículos, ahora no lo sé.
Y justo era porque es un espacio predominantemente masculino, ¿no? O sea, no solo el espacio público. Sí, es la fotografía de la fachada. Perfecto, es esa. Del espacio público, sino también como la distribución pues sí, de alguna manera, los espacios de trabajo remunerados estaban atravesados también por el género, ¿no? Sí había como una práctica en donde mayoritariamente las mujeres permanecían más en sus casas, pero ella, pues la verdad es que tenía varios trabajos y uno de ellos era lavar vehículos. Entonces ya, o sea, estuvimos trabajando juntas un tiempo, ¿no? Como yo iba a su casa, íbamos a fiestas, así. Y entonces un día me habla y me dice, Sofía, necesito que vengas, ¿no? Entonces ya yo voy, y me empieza a contar su historia. Y entonces me dice que ya no trabajaba lavando vehículos. Y entonces yo le decía como, ¿por qué, no? Ay, Luisito. Y decía que, permítame tantito, déjenme ver si, pues no, o sea ay, perdón, es que mi gato está haciendo un destrozo. Espérame. Espérame. Mm, ay, ya, perdónenme. Entonces, ay, no, es que estoy buscando la partecita del texto antes de que se acabe el tiempo. Deme un segundo. Bueno, faltan 7 minutos. minutitos, pero no sé si puedan esperarse a otros 10 minutos. Después, ocho. Entonces tenemos otros minutos más. Ahí va. Les voy a leer como solo el fragmentito de lo que acompaña a esta fotografía. Dice, este es el sitio en el que Cecil trabajó por 8 meses. Cuando los días amanecían nublados, salía de su casa cargando una enorme sombrilla negra y se dirigía a dejar a su hijo de más de 2 años a la casa de una mujer mayor que le cuidaría. Cecil pasó en ese lugar toda la temporada de lluvias del invierno de finales del 2016 y de inicios del 2017 en la ciudad. Colgaba su mochila en la reja de la entrada individual de la casa frente a la que se sentaba. La silla blanca en la que se sentaba hasta las 5 de la tarde se la prestaban. Le prestaban una casa adentro, una silla dentro de esa casa. En esa mochila guardaba su suéter, su dinero, sus llaves, sus recipientes con comida y su celular. Cada vez que me despedía de ella, cuando la iba a visitar, Cecilia acostumbraba a correr hacia donde su mochila estaba colgada y sacar algunas monedas. Ay, Dios mío santo. Espérame, mi gato. Ay, no. Los gatos siempre querían ser protagonistas. Sí. Cruzábamos la calle juntas, comprábamos un sándwich y un refresco para compartirlo antes de despedirnos. La foto fue tomada meses después de que tuvo que abandonar el lugar. Ahí voy. Eh, Oye, dice, mm, el 10 de mayo estaba fuera de su casa a la hora acordada. Permanecí un rato parada frente a la puerta verde y decidí llamarla. Me pidió que la esperara. Me senté en la banqueta. Minutos después, a lo lejos, se veían dos siluetas conocidas caminando sobre la avenida al término de una curva. El sol les daba de frente. Ella, con su mano izquierda, sostenía una enorme bandeja que estaba sobre su cabeza. Con su hombro cargaba una maleta. Su mano derecha tomaba la de Pierre, su hijo, quien daba pasos chiquitos pero a gran velocidad. Mientras se acercaban, su sonrisa alcanzaba a ser más visible para mí y con la fuerza de sus brazos lograba que su hijo despegara sus pies del piso y pareciera que volara un poco. Y esa es una foto que no tomé. Fue la primera vez que la vi en la calle a esa hora de la tarde, realizando una actividad asociada al ámbito doméstico. Entre semana y por las tardes, siempre la visité en las calles. Entramos a su casa, comenzamos a vaciar la bandeja llena de ropa mojada que recién había lavado en casa de una amiga suya. En el patio había 4 cables dispuestos como tendederos, pero que estaban ocupados por la ropa seca de su vecina del piso de arriba. Cecil decidió juntarla y hacer espacio para que colgáramos la suya, la de su esposo y la de su hijo. Aprovechamos el tiempo, eh,
Aprovechamos el tiempo mientras esperábamos a que Tania llegara. Tendimos la ropa, conversamos sobre los meses que llevaban viviendo en esa casa y el espacio que habitaban anteriormente. Y me voy a adelantar un poquito más. Bueno, porque fue un día que ella no fue a trabajar a lavar los autos a ese lugar donde está la foto. Inicialmente pensaba que el hecho de que no hubiese ido a trabajar esa tarde había sido un asunto extraordinario. Después de un rato de estar en su casa, me dijo que cuando nos volviéramos a ver, podía ser en su casa o en la mía. Me explicó que a partir de ese día ya no iría a trabajar. Reginald, su esposo, trabajaba en una empresa de publicidad en donde no ganaba más de $250 al mes. Eso, junto con lo que Cecil juntaba cuidando autos, únicamente les permitía pagar el arriendo, los servicios básicos y la comida. Ambos tenían que mandar dinero a Haití y ninguno lo había hecho durante los últimos 5 meses. Esto llevó a que Reginald tomara una decisión. Cecil me contó que tiempo atrás él ya había trabajado también cuidando autos, pero en otra zona de la ciudad. Días antes de ese encuentro, él renunció a su trabajo en la empresa y optó por ir a buscar un sitio en donde pudiera instalarse y cuidar autos nuevamente. A cambio, ese hombre le dijo que él sabía del sitio que ocupaba Cecil en sustitución de su amigo que ahora está en México y le pidió ese espacio. O sea, él va a pedir trabajo con una persona que administra los espacios para cuidar los vehículos y el señor que administra le dice, yo sé que tu esposa trabaja en otro lugar cuidando carros, pero entonces para que yo te dé a ti un trabajo, quiero el lugar de tu esposa. Reginald llegó, ¿sí, sí me expliqué? Sí, Sí. sí. Bien. Reginald llegó con la noticia con Cecil sin antes haber conversado esa negociación con aquel hombre. Solamente llegó una tarde y le dijo, ya no puedes ir a trabajar. Cuando fui a tomar esa fotografía, me encontré con una chica, también haitiana, que ocupaba el lugar de Cecil. La negociación de los dos hombres terminó por sacar a Cecil de la calle, por expulsarle del sitio del trabajo y así con su posibilidad de generar ingresos. Atendiendo una lógica dominante sobre los roles de género, la facilidad con la que sacrificaron el trabajo de Cecil responde a la asignación del rol reproductivo para las mujeres y el productivo para los hombres. La calle para Cecil era como un lugar propio, amplio. En ella manifestaba y se hacía presente en el mundo a través de su cuerpo y su palabra. Entonces, el proceso de construcción, ay, perdón, hasta ahí como para no leerles más, para no aburrirles más con el texto, el proceso de construcción de de las fotografías y del diálogo del texto con las fotos obedecían justo también como esta pregunta de cómo es que pudo nacer esa imagen, ¿no? En otra parte, un poco más arriba, hablo del día que fui a tomar esa fotografía. Y ya después, o sea, digo, con cada una de las mujeres con las que me dieron como la oportunidad de conocer sus vidas, ¿no? Sus experiencias, sus deseos, sus sueños, ¿no? Y que también con quienes se tejió un vínculo, pues, importante, el relato de cómo es que podía ver una fotografía o no podía verla, nos hablaba precisamente pues en este caso estos desplazamientos del espacio público, de cómo los cuerpos, incluso a partir de este orden pues patriarcal también del campo de lo laboral, ¿no? La toma de decisiones desplaza a las mujeres del espacio público y las repliega también al campo de lo privado, ¿no? Y eso no, bueno, en este caso ella un día le dijo a su esposo, te vienes o te quedas, ¿no? Y ella agarró sus cosas y se fue a su siguiente destino, que era Brasil, ¿no? Y se fue con su hijo. Su esposo me parece que les alcanzó después, ¿no? Pero ¿cómo es que a partir de esta reflexión sobre cómo una imagen puede nacer, ¿no? Y qué puede haber o no en esa imagen. Es que también pueden contarse estas historias de invisibilidad o de invisibilización como este fenómeno y este proceso que es político, que es social, y que además atraviesa de manera diferenciada a las personas, ¿no? O sea, en este caso, pues obviamente había una cuestión de género, ¿no? Que estaba ligada todo el tiempo a qué fotografía podía aparecer o no podía aparecer, pero que tenía que ver con sus propios relatos y sus historias de vida con relación a su ser
pues a su ser madres, ¿no? A su ser esposas, a su ser mujeres migrantes, a su ser mujeres migrantes solteras que están buscando un trabajo, pero además están afrontando permanentemente la hipersexualización de sus cuerpos, ¿no? Al ser mujeres racializadas. Entonces, una de las maneras, ¿no? Como metodológicamente fue a partir de esta pregunta de pueden hacer, no pueden hacer una fotografía y cómo es que esta ocurre, ¿no? Y que lo va acompañando, pues, del texto. Y ya para finalizar, porque ya son las 8, 8:01, pues solo quisiera dejarles como estas últimas preguntitas, ¿no? Como que a lo mejor puedan ser como, pues no sé, ojalá de utilidad en sus procesos de aterrizaje de sus proyectos o sus procesos creativos y de producción. Y una es, ¿de qué manera la invisibilidad ha sido una entrada conceptual o puede ser una entrada conceptual para analizar imágenes, ¿no? Que creo que eso es algo que si a alguien le gusta trabajar con archivo, por ejemplo, ¿no? O le gusta generar imágenes y después pasar por ese proceso analítico y conceptual, como la invisibilidad no solamente con respecto de lo que aparece o no aparece, sino de ese proceso creativo, de cómo es que nace esa imagen, posibilita hablar de fenómenos o prácticas o formas de exclusión, de discriminación, de desigualdad, ¿no? Por otra parte, ¿de qué manera la invisibilidad es un recurso deliberado para la producción audiovisual, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Tania a partir como de esta pregunta de ahora pienso en la invisibilidad con relación a mi proyecto y es como esta misma invitación y también mencionaba Fernando, me parece, ¿no? O sea, no es decir, la invisibilidad ahora tiene que ser el tema de sus trabajos, sino cómo estas reflexiones permiten, alimentan, nutren sus procesos creativos y su toma de decisión con relación a la producción de las imágenes, ¿no? Y qué es lo que, y eso, ojo, ¿no? Porque podemos pensar que la fotografía en este caso, pues fue tomada desde la perspectiva de Ariel Azoulay como un evento, ¿no? Como un evento que no acaba con el objeto fotográfico, sino que va generando otra serie de procesos y de encuentros, de relaciones, ¿no? Y de eventos a partir de ese objeto y de su circulación, de cómo es que se ha ocultado, ¿no? De si forma parte de qué archivo, quién lo maneja, etcétera. Em, pero como también puede ser, o sea, es pensar que es un proceso. O sea, construir una imagen, producir una imagen, ya sea una imagen fija, una imagen en movimiento, es siempre, siempre, bueno, no sé, yo digo, o a mí al menos me gusta a mí pensarlo así. O sea, es un proceso y es un proceso en donde hay un diálogo permanente con otras personas, ¿no? O sea, puede no haberlo, pero pues por el simple hecho de estar ya como en esa decisión de si va a estar alguien más, no va a estar alguien más, voy a entrevistar a alguien, quién va a hablar, voy a hablar yo, voy a hablar otra persona, pues ya estamos hablando de un proceso, ¿no? Entonces, como la invisibilidad es de estas posibles entradas que nos permite, puede ser un recurso que ustedes elijan para poder tomar decisiones sobre el proceso ese de representación y de construcción de imágenes, ¿no? La otra es de qué manera la invisibilidad, las imágenes y los procesos sociopolíticos se entretejen, ¿no? Que esto es algo, pues, que creo que hemos visto un poco a través del abordaje conceptual, pero pues no hay una sola manera de estacionarse o de tomar la definición de invisibilidad, ¿no? O sea, ya vimos como algunas posibilidades que sí están centradas más en una cuestión de invisibilidad social o invisibilidad política, invisibilidad legal, o sea, o histórica, ¿no? Como en esos efectos, con eso vamos a terminar con relación a lo de Eti. Y cómo pensar la invisibilidad como una forma de supervivencia, que esto es algo, pues, que ordena o es como una columna vertebral con relación a miradas a ajolote, ¿no? La invisibilidad en muchos casos también fue una de las cosas que a través del proceso de investigación fueron saliendo. Era también una estrategia de supervivencia, ¿no? El decidir cuándo mostrarse, cuándo no mostrarse, poder decidir cuándo ser vista, cuándo no ser vista, ¿no? O sea, la invisibilidad o la invisibilización no es un hecho eh, que solo derive como en un efecto, eh, ay, no sé, no quiero usar la palabra negativo, ¿no? Pero como de borramiento, de borrar la existencia o de no reconocer,
sino como también, en tanto fenómeno social y político, el decidir cuándo se es visible y cuándo no se es visible, cuándo se es visto y cuándo no se es visto, cuándo se es vista y cuándo no se es vista, también resulta en una estrategia de supervivencia, ¿no? Y en una resistencia ante esas relaciones desiguales de poder. Y la otra y última es cómo puede ser la invisibilidad un lugar teórico y metodológico en los procesos de documentación audiovisual, ¿no? Y eso es como una pregunta como que les puede, espero, ¿no? Que les pueda también ser útil en sus procesos, cada quien con sus proyectos. Y ya para cerrar, ¿no? Empecé con una imagen de Haití, que justo era como esta pregunta, ay, yo no sé de Haití, ¿qué sé de Haití? ¿Qué sé de Haití? Y cómo nos documentamos sobre la historia haitiana, ¿no? Y se ha, eh, pues sí, hay como estudios, pues más un poco desde de la historia, la reflexión sobre la historia de Haití, ¿no? Y Trujillo es un autor que justo menciona en cómo es que la historia de la revolución haitiana es casi como una historia no reconocible, ¿no? Porque no entra en los marcos epistemológicos justo el reconocimiento de lo que se entiende por independencia, por revolución, que además es un hito histórico, ¿no? Pero también ha sido silenciado de múltiples formas en la lógica de esta historia universal, ¿no? Y él dice, para los haitianos el silenciamiento está en todas partes. Y podríamos también, esta autora de Matilde Arribé habla de la invisibilidad social, pero también menciona cómo se habla, ¿no? Ahora de la inaudibilidad, ¿no? Cuando algo no es audible, esas voces que no son escuchadas, ¿no? Que no podemos escuchar. Que el sistema hace que nos escuchen, ¿no? Los sistemas hacen que nos escuchen. Y él dice, ni un solo gran libro, ni incluso un incremento sustancial de los estudios de la resistencia esclava destaparán totalmente el silencio que rodea la revolución haitiana, porque el silenciamiento de esa revolución tiene menos que ver con Haití o la esclavitud que con Occidente, ¿no? Y justo es pensar que estos procesos, que podríamos decir un proceso de silenciamiento, también deriva en una invisibilización de la propia historia haitiana en distintos espacios, formas de representar, formas de construir una narrativa histórica, ¿no? Em, Obedecen precisamente a estos sistemas que han generado, pues, o que son producto de procesos de colonización y que han generado que haya cosas que resulten o silenciadas o invisibles en la historia, ¿no? Entonces pensemos que este abordaje nos posibilita imaginar, visualizar, reflexionar desde procesos macro o macrohistóricos, ¿no? Un poco más amplios, como la historia de Haití, por ejemplo, ¿no? Em, o el proceso de la revolución esclava que le llaman, pero también cómo es que esta noción de invisibilidad nos permite pensar en experiencias muy concretas de personas, ¿no? O sea, podríamos hacer algo sobre un proceso muy amplio o algo también sobre procesos en cómo es que a través de la producción de imágenes podemos dar cuenta de la invisibilidad y cómo ésta toma lugar y, y se puede dar a ver a través de la producción de las imágenes con historias concretas propias o de los lugares donde habitamos, con las personas con las que decidimos hacer procesos creativos, ¿no? Y ya, vámonos, a ver. Ay, Sofi. Muchas gracias, Sofi. Ay, perdónenme si me extendí mucho, pero No, bueno, no sé cómo se les. No está bien. Pues muchas gracias, Sofi. No sé si hay algunos comentarios finales, algunas preguntas también. ¿Qué les quedó como resonando a cada uno y cada una? mm, Y saca como para compartirle finalmente con Sofi. Bueno, yo rápido. Eh, bueno, me queda muy claro que hacer cine documental es una responsabilidad muy grande porque puedo, a través de un documental, tal vez la redundancia, influir positivo o negativamente en los demás. Entonces, bueno, cada expositor que ha estado aquí en Universal Colombia, pues nos da una perspectiva siempre diferente. Y bueno, aquí en este caso, pues me hizo mucho, me carcomió el cerebro el hecho de que tengo que dirigir bien mi idea
Obviamente soy humano y puede tener sesgos, pero tengo que actuar con responsabilidad. Y bueno, también la invisibilización a veces es autoinvisibilización, porque, o sea, no necesariamente tengo que irme a otro país para ser invisible, y por el hecho de ser diferente en mi forma de ser, de color, en mi propia cuadra o en mi propia casa, puedo ser discriminado. Y pues a veces uno tiene que fingir o ser otra persona, pues como un método de sobrevivencia o de propia seguridad. ¿Alguien más? Justo. Muchísimas gracias. Sí, perdón, solo como creo que el abordaje, la invisibilidad en este caso estuvo muy centrado con relación a la migración, ¿no? A los procesos migratorios, al estatus migratorio, ¿no? Pero también hacerse la pregunta sobre qué procesos de invisibilización o de invisibilidad pueden ustedes identificar en eso que les interesa, ¿no? O sea, visto como un fenómeno político, un fenómeno social, ¿no? Que genera esta distribución diferenciada, ¿no? Como de la posibilidad de ser visto, de ser vista, de ser reconocido, de ser reconocida, ¿no? Y creo que cuando hablamos de desigualdad es muy probable que haya algo de eso, ¿no? O sea, me parece muy interesante esto que se menciona también de cómo incluso cómo la invisibilidad también nos puede atravesar a nivel personal y claro que sí, ¿no? O sea, sí es una entrada para pensar también como en términos, pues no solo autobiográficos, sino subjetivos propios, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo me pongo a pensar, o sea, creo que no es algo que se responda ahorita, pero me puse a pensar en lo invisible, siempre va a caer en una discriminación o, o en esa victimización. O sea, me hago esa pregunta. Y también el hecho de que la invisibilidad, ah, no sé, creo que necesitaría yo profundizar más en lo que es, no un concepto, pero lo que entendemos por invisible, ¿no? Aquí pues se centró en algo particular, pero pienso que, pues justo eso, ¿no? La invisibilidad es lo que no se ve, pero se puede representar. Y no necesariamente, pienso, no necesariamente cae en una victimización o una discriminación, sí, eso. Este, y me hace pensar en eso, ¿no? También en resignificar incluso la palabra misma, el concepto, que creo que hoy se volcó mucho en eso, ¿no? Y bueno, el, ampliar lo que yo entiendo y lo que puedo percibir como invisible, que igual no es tan fácil. Gracias. Gracias a ti también. Bueno, yo lo vería como un recurso a considerar dentro del proyecto, porque lo estoy centrando, digamos, en algún sector aquí dentro del espacio, digamos, del municipio, que yo lo veo como que hay una, pues no diría invisibilización, pero sí hay una diferenciación entre lo urbano y lo rural. Entonces, como en algunos espacios, pues aunque las personas están presentes, pero como que no cuentan, ¿no? Como que no son muy visibles socialmente. Y pues este recurso pues me parece muy importante para enriquecer el proyecto que tengo en mente. En serio. Sí, yo perdón, también me quedo pensando en Gracias. su caso como, incluso en este estatus, o sea, digamos, habla de una cuestión migrante, pero el estatus ilegal de las parteras, ¿no? Mm. O sea, en el sentido de que tienen que enfrentarse a un sistema médico, ¿no? Que las fuerza también a llamarse parteras y a o sea, a tener ese título, ¿no? Pero, Que también es como una frontera ahí de invisibilidad de lo que, del sistema o de los conocimientos que a ellas las han desarrollado durante generaciones, ¿no? Sí. Perdón. ¿Alguien más? Justo, y cómo eso deriva, por ejemplo, en que
en la clandestinidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé cómo sea ahora en Puebla, pero al menos acá en San Luis se ha luchado muchísimo en los últimos años para que las parteras tradicionales puedan, que pueda haber nacimientos en sus casas, ¿no? O sea, en las casas de las mujeres de sus comunidades. Pero mientras eso no, pues ha derivado en una práctica clandestina o ha sido se ha ido ocultando por la medicalización, ¿no? Como por cómo también es que se criminaliza, etcétera, ¿no? O sea, y no la vemos, ¿no? O sea, no se puede hablar, es difícil representarla, no se conoce, ¿no? No sé. Y también en función de lo que mencionaban, también está bueno el pensar la invisibilidad como potencia, ¿no? O sea, cómo no solo deriva en discriminación, sino que son incluso formas que podrían posibilitar hacer frente, o pueden estar de la mano también o vinculado a procesos de resistencia, ¿no? Que tendría que ver con en esa naturaleza a lo mejor contradictoria que le dice Carter, ¿no? Pero que tiene como su doble, sus caras, ¿no? Ujú. Ya, perdón. Ay, gracias. Hablo mucho. Pues, ¿alguien más que haga más para cerrar un último comentario? Fecha, Diego. Ricardo. Bueno, seguro estuvieron escribiendo y no es necesario decirlo ahorita. Es que, bueno, por ejemplo, en mi caso, se me congestiona mi poca en el tema, ¿no? Porque sí, me siento muy neófita en el ámbito, pero por ejemplo, yo que quiero hablar desde una narrativa autobiográfica, que mis abuelitas son migrantes de entornos muy diferentes a los que yo conocí, que incluso la historia familiar, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, no sé ni cómo se llaman, ¿no? Entonces, que ellas vienen desde se puede hablar desde una invisibilidad en cuanto a que son mujeres, en cuanto a que eran analfabetas, que llegan a un entorno semi urbano, ¿no? Y que incluso tenían cierta discriminación. Me contaba mi abuelita materna que pues ella todavía andaba descalza, ¿no? Y que uy, venía aquí a la zona centro a buscar trabajo y era como de, pues tienes tus piecitos mugrosos. Y pues todo eso, el buscar cómo retratarlo, como de cierta manera, sin romantizarlo o sin que caiga solamente en una emoción de, ay, gente que trató mal a mi abuelita, ¿no? O sea, sino que realmente se retrate como era y como en su momento lo vivieron mis antepasados. Pues sí, me congestiona, me genera un tráfico Y de pero ideas justamente y te de... explorar eso, ¿qué es lo que te Ajá. genera a ti? ¿Qué te generan saber esas experiencias de tus antepasados? Antepasados. Ajá, sí, O sea, corporalmente, pues. y el cómo retratarlas, ¿no? Cómo expresarlas. ¿Cómo expresar? Ajá. Tú, por ejemplo, tienes un recurso bien chido que es el dibujo. Ay, sí. O sea, sí, en el sentido de que, como decía Ana Lucía, ¿no? O sea, lo estético o esta cuestión como de la visibilidad o de la representación, pues no solo va a estar en el video, va a estar en otros procesos que te van a permitir ir comunicando. Ajá, sí, y creo que también ahí me contiene un poco porque me gustaría utilizar varias técnicas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es complicado que esas técnicas o esas representaciones, ya sean audios o pequeños videos, fotografías, una representación en un dibujo o algo así, que sean compatibles y que no pierdan la congruencia de la historia, ¿no? Ya me comentabas, leí las observaciones que me hiciste y decías, pues utiliza otros recursos, y yo, pero ¿cómo los ves? ¿Cómo los pongo? Eso ya es el trabajo de edición, ¿verdad? Que también es para el montaje. O sea, es que es como otra partecita, pero... Va después. Sí, va después. Okay. Ajá. Perdón. Ay, puedo decir algo, pero no sé si sirve. Es que yo estoy así, Ariel Azulay, wow.
así mi top. Pero es que ya no les terminé de contar el chismecito del archivo ese que estaba bajo el dominio del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que ella optó a hacer fue dibujar las fotos. Entonces, como que ella guardó la imagen, digamos, ¿no? Se hizo como una selección. Entonces ella dijo, pues voy a dibujar estas fotografías que no puedo sacar si no es solo bajo la narrativa que me están controlando a través del comité, ¿no? Entonces ella decidió hacer una reproducción en dibujo de esas fotografías para colocar lo que ella quería colocar, ¿no? Entonces también es pensar que pues esos múltiples recursos se pueden ir tejiendo eh, pues de una forma hasta no lineal, ¿no? O sea, creo que también una parte así importante es que no hay solo una forma de hacer, ¿no? O sea, ni una forma única de contar. O sea, pienso, por ejemplo, en este documental el de Naps, ¿no? O sea, al final es una historia sobre él mismo en donde él no aparece, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Cámara subjetiva. O sea, tiene la cámara, él siempre tuvo la cámara, ¿no? O sea, estábamos viendo lo que él veía, ¿no? O era una representación, o sea, nos devolvía la imagen que él estaba viendo como si él fuera, desde el punto de vista de la cámara, pues, ¿no? Entonces, pues también puede haber como muchos recursos ahí que ayuden como a tejer eso que ustedes están decidiendo contar, que están decidiendo mostrar, ¿no? Entonces sí siento que está bonito el diálogo que tienen en este espacio tan lindo que es Miradas a Jolote. Y ahí nos invitan cuando terminen sus proyectitos a conocerlos. No, que le quitan a Sofía, que no. Bueno, Sofi, pues, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Te agradezco mucho, pues por lo compartido, igual porque Gracias a te ustedes. animaras a mostrar esas Mm, líneas. Sí, Sofi. muchas gracias a ti y a ustedes. Y pues yo creo que, Gracias. ajá, que pues a cada proyecto también algo como algo dejará, ¿no? Como para trabajar o para preguntarnos, para seguir construyendo también la historia, que ahorita tenemos, bueno, tienen el storyline, pero pues es algo que va a ir, que puede ir cambiando, ¿no? Con cada aporte, ¿no? Que tengamos tanto de Sophie, bueno, el próximo jueves de Delphi, que ella va a hablar del sonido, que también es otra dimensión, ¿no? Importantísima. Entonces, bueno, con la aportación de todas, ¿no? Y pues muchas gracias. Tema. Muchas gracias. Ya necesito, entonces, Muchas gracias. Ay, no, sí, gracias. Mucho gusto, que les vaya muy bien. Ha sido un placer. También a Fernando y a Gabino que estaban ahí conectados poniendo atención. Y ojalá nos conozcamos. Les mando muchos abrazos y que y todo vaya cuando muy quieran bonito.